Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profesor Dani Rojas y este día vamos a tocar el tema de fronteras y límites. Bien, vamos a explicar qué es una frontera, qué es un límite. Bien, según desde la geopolítica, cuáles son estos tipos de frontera. Según la geografía política, cuáles son estas fronteras, ¿no? En qué consiste, cuáles son las referencias que se utilizan para poder señalar límites, ¿no? O para poder definir una frontera con otro país, ¿ok? Y también vamos a hablar un poco, vamos a explicar un poco sobre los tratados que el Perú ha tenido durante su existencia como república, con los diferentes países, con los países fronterizos, ¿no? Vamos a explicar también, pues, cómo en estos tratados, sobre todo en los tratados que se dieron en el gobierno de Augusto B. Leguía, se entregó territorio en grandes cantidades a los países vecinos, como por ejemplo el Brasil y también Colombia. Y el único territorio que se entregó a un país que lo entregamos porque perdimos una guerra fue con el país de Chile. Bien, hemos tenido conflictos con los países, con el país, por ejemplo, de Ecuador. Hemos tenido más de casi 3 conflictos armados. Bien, hemos tenido un conflicto armado con el país de Chile y no hemos tenido conflictos armados con Brasil y Colombia. En Colombia sí hubo una pequeña escaramuza, pero no se llegó a tarde. Pero al final se definen estos límites fronterizos a través de tratados internacionales en que otros países se vuelven intermediarios, se firma un acuerdo en donde cada país, cada parte está de acuerdo con los límites trazados, bien comprometiéndose a respetar. Pero pasa que en Ecuador no se respetó esos acuerdos. Los gobiernos que entraron desconocieron los tratados y definieron pues que su línea limítrofe pertenecía o estaba en otra región, ¿no? Ocasionando un conflicto armado entre estos dos países. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una frontera? Una frontera es una región. ¿Ok? Y una región es un país, bien, una región A y una región B. Esta región A pertenece a un país y esta región B pertenece a otro país. Bien, en este caso la frontera es el límite que está entre estas dos regiones. Entonces a eso le llamamos nosotros frontera. Frontera. Es una región que se ubica ¿entre qué? Se ubica entre la línea limítrofe. Esta es la línea limítrofe, ¿bien? Que se ubica entre la línea limítrofe. A esto le llamamos frontera. Ahora, ¿qué es un límite? Un límite tiene una idea precisa. Mientras que la frontera es una región, un límite es una idea precisa sobre el terreno. ¿Ok? Sobre el terreno. Por ejemplo, la referencia, son los hitos. ¿Qué son los hitos? Son unas especies de referencias que pueden ser naturales o pueden ser construidas por la mano del hombre, bien, para poder definir las coordenadas. De tal punto a tal punto pertenece el límite de un país. Entonces, esto vendría a ser la referencia a los hitos. Y está definido ¿por qué se define? Por tratados. Se aceptan mutuamente por tratados limítrofes. Se aceptan mutuamente a través de los tratados de limítrofes. Tipos de frontera. Según la geopolítica, bien, este tipo de frontera hay escasa actividad humana. Usualmente es donde se ubican los glaciares. ¿Cómo se llama este tipo de frontera? Se llama frontera muerta. Frontera muerta. ¿Por qué? Porque hay escasa actividad humana. Intensa actividad humana, lo contrario a muerta. Frontera viva. Bien. La otra, igual situación socioeconómica. Igual situación socioeconómica. A este tipo de fronteras se les llama fronteras mojadas. Fronteras mojadas.
un ejemplo con el país entre la frontera con Bolivia. Ok, con Bolivia. Continuamos con la D. Dice, 0 relaciones entre países. A estas fronteras se les llama fronteras frías. ¿Listo? Fronteras frías. No es igual o diferencia entre lenguas. A este tipo, como por ejemplo el Brasil. A estas fronteras se les llama fronteras secas. Hay incidentes. En este tipo de fronteras se les llama fronteras calientes. Calientes. Donde hay incidentes. Por ejemplo, el país de Ecuador. Bien, esta frontera es inversa a las frías. Si acá hay 0 relaciones entre los países, en estas fronteras hay muchas relaciones entre países. Entonces a estas se les llama amigables. Amigables, ¿no? Inversa a las frías. Si en las frías hay 0 relaciones, bien, en la inversa a las frías hay total relación, ¿no? Amigables. La siguiente, puede darse una guerra. A este tipo de fronteras se les llama fronteras beligerantes. Beligerantes. Como por ejemplo lo tuvimos con Ecuador, ¿no? Cuando hubo guerra. Pero como no hay guerra, entonces no hay un peligro de guerra, entonces ya no sería con el Ecuador. Por el Ecuador sería pues cuando hay incidentes, ¿no? Incidentes. Ahora, según la geografía política, tenemos la frontera natural y la frontera artificial. En la frontera natural está determinado por accidentes geográficos. Por accidentes geográficos. Determinados por el propio relieve, y en la artificial es una red de coordenadas en la que hace referencia a los hitos, como ya lo habíamos mencionado. Hace referencia a los hitos. ¿Ok? ¿Cuáles son estas clases de referencias de fronteras artificiales? En este caso vamos a ver las clases de referencias, ya sea geográficas o también delimitadas por los hitos. Veamos aquí. Vías y montañas. Pueden ser carreteras o montañas que definan un límite. Por ejemplo, Divortium Aquarium. Divortium es división de aguas. Usualmente se da en las cumbres más altas. Va a dividir las aguas de un río. Entre la cumbre va a dividir las aguas de un río. Esas aguas divididas se transforman en límites. ¿Qué más aquí? Tenemos el talwet. El talwet. ¿Qué es el talwet? ¿Te acuerdas sobre las partes de un río? ¿No? El talwet es el punto más profundo del cauce. Bien, del cauce de un río. Es la parte más profunda del cauce de un río. Y toma como referencia la mitad del cauce de un río. Toma como referencia la mitad del cauce de un río para definir los límites, ¿no? El talwet. Siguiente. Tenemos la boca de un río. Bien, lugar por donde drena sus aguas, ¿quién? El río. Siguiente, cabecera de un río. Cabecera de un río. ¿Listo? Lugar de origen, lugar donde nace un río. Bien, lugar donde nace un río. Y tenemos lugar donde se juntan dos ríos. Lugar donde se juntan dos ríos. Este tipo de límites se le llama confluencia. Confluencia de dos ríos. En este caso, la confluencia no de dos ríos, porque ese es el concepto, ¿ya? La confluencia de un río. Quiere decir que donde se juntan dos ríos, se toma como límites este lugar. Tratados internacionales. ¿Qué es un tratado? Un tratado son acuerdos que se dan entre estados. Tienen validez
legal, tienen validez legal. Bien, pueden ser tratados comerciales o tratados confronterizos. Los tratados comerciales son temporales y los tratados fronterizos son perennes. ¿Qué significa perennes? Que deben durar toda la vida, ¿bien? ¿Por qué? Porque ya ha sido firmado entre las naciones. No solamente es un acuerdo binacional, sino es un acuerdo internacional. Vamos a ver aquí algunos acuerdos que se dieron entre los diferentes países. Por ejemplo, el Acuerdo Global de Paz del Perú, que se dio en el año 1998, fue el último conflicto que selló este tratado. Este tratado se dio en el conflicto con el país de Ecuador. El Tratado de Salomón Lozano de 1922 sella los límites fronterizos con el país de Colombia. El Convenio Fluvial de 1851 y el Tratado de 1929 se dio con el país de Brasil. El Tratado de Osma-Villazón de 1902 y 1909 se dio con el país de Bolivia. Y el Tratado de 1929 se dio con el país de Chile. Bien, tengamos referencia sobre todo en el país de Chile. Ya habrás visto en tu libro que hay un gran mapa en donde trata de explicar la división que se utilizó para poder repartir o retomar cierto territorio marítimo que nosotros no lo habíamos utilizado desde esta fecha. Bien, no habíamos utilizado este territorio marítimo, y cuando empezamos a observar el mapa, un gobierno, en este caso el segundo gobierno de Alan García, decide presentar un reclamo ante un organismo internacional, la Corte de la Haya, bien, para poder resolver el conflicto marítimo que el Perú había propuesto como un pedido, bien, de arbitraje. Y como Chile y Perú están suscritos dentro de las Naciones Unidas, entonces podía Perú, cualquier país que sienta que está amenazado, sienta que hay injusticia sobre su territorio, puede presentar esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y lo presentó. La demanda fue contra Chile, porque Chile había estado ocupando un territorio marítimo unilateralmente desde hace muchísimos años, quitándonos las 200 millas soberanas desde Tacna. Toda la parte de Tacna no tenía 200 millas de soberanía, hasta que Perú hizo el reclamo y se recuperó el 70% del mar que habíamos perdido, ¿no? Se recuperó. ¿En qué gobierno fue? Ya en el gobierno de Ollanta Humala, donde se define la sentencia. Bueno, mientras que se iba dando esta sentencia, pues Chile había estado comprando una gran cantidad de armamentos hasta el año 2010, en el que ocurre el gran terremoto de su país, evitando pues que se siga comprando armas como una especie de amedrentamiento para que el Perú desista de esta denuncia, de esta recurrencia en la Haya, ¿no? Bueno, ese es el resultado. Nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego.